¿Eso de la selección peruana o Muhammad Ali? No, está bien, está bien. Sí. Sí. Son ¿Ya? 16, ¿Ya? son 12, ¿no? Por cada 16 minutos, ¿no? Bueno, estábamos diciendo que cómo configura su Estado Mayor Kuczynski al comienzo va a ser determinante en la forma en la que él aborda la misión que tiene de gobernar el país. Sí. Hablábamos también de que Bruce acaba de tener un exabrupto súper feo, básicamente chancando de costado, pues frontalmente a la gente que hizo posible que el líder de su movimiento en este momento se convierta en presidente. Entonces, si además quedaba la impresión de que las dos personas con más capacidad de operación política en el equipo de PPK eran Carlos Cruz y Juan Cheput, y nos acabamos de quedar sin una, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes quedan? Por ejemplo, ¿quién podría ser? Hoy día vi en Gilo de sus Tres hay todo un despliegue de quiénes pueden ser ministros. Yo creo que hay varios que están tremendamente equivocados. O sea, Fernando Zavala no va a venir de ninguna manera, por ejemplo. Además, ya lo dijeron, ¿no? Claro, sí, claro. Pero, por ejemplo, ¿quién podría ocupar el premierato? Porque esa función, dadas las características que tú has mencionado de Pedro Pablo, va a ser absolutamente clave. ¿Quién podría estar ahí? ¿Quién podría ser? Que además, teniendo 18 congresistas, no es que pueda ponerlos a todos en los ministerios. Necesitas a la gente en el Congreso. ¿Tú crees que, Él lo ha dicho hoy día. ¿Tú crees que él lo ha dicho hoy día. aceptarían los de Fuerza Social? ¿Fuerza social? Perdón, de Frente Amplio. No, yo creo que ¿Ninguno aceptaría, tú crees, un puesto en el...? Claramente que no, claramente Porque que no. alguno de sencilla razón de que... PPK lo ha dicho, o sea, de pronto podría ser necesario tender puentes, tener gente Bueno, yo no creo que la tarea de oposición es oponerse automáticamente. Correcto. La tarea de oposición es una tarea de vigilancia, sobre todo, y de interlocución. Pero es distinto de la tarea de cogobierno. Aceptar un puesto en el gabinete es cogobernar. Y eso claramente no está dentro del panorama de lo que la gente del Frente Amplio ve como posible o como imaginable siquiera. Lo que acaba de haber es una lucha democrática para mantener un espacio democrático mínimamente razonable, y dentro de ese espacio mínimamente razonable vamos a tener el diálogo que tenemos que tener. ¿Qué ¿no? relación? El que sería ideal, Sí, dime. sería ideal es la participación de Julio Guzmán. Porque Julio Guzmán, que tiene una visión básicamente económica, muy parecida, le podría dar la agilidad, el dinamismo, el cuidado al detalle, la organización. Pero yo no creo que Guzmán vaya a aceptar, porque él está interesado en construir lo suyo propio. Lo que es una lástima, porque ahí sí, y con alguna parte del equipo técnico, menos el Mercuba, que Guzmán llegó a reclutar, podría hacer cosas muy buenas, muy interesantes. Ojalá que pudiera haber una suerte de acuerdo por los primeros 2 años, o una cosa por el estilo, antes de que él se vaya solito de su perfil, ¿no? Pero no es sorprendente que estemos haciéndonos estas preguntas. Es decir, pero es que a mí lo que realmente me sorprende es lo siguiente. Hemos comenzado esta campaña hace 6, 8 meses, o la previa campaña de PPK en el 2011, en el asumido de que porque era un señor de derecha, conservador, muy conectado y todo lo demás, lo que menos le faltaba eran equipos. Lo que menos le faltaba eran nombres, lo que menos le faltaba era un Rolodex con un montón de información. Claro. ¿Por qué estamos preguntándonos quién va a ser premier? ¿No es cierto? Supuestamente, supuestamente él es tan conectado que claro, tendría que tener pues 10 nombres y para escoger. ¿No es cierto? Claro, si supuestamente es el presidente de lujo, es el conectado, el que sabe tanto y el que conoce a tantas personas, pero en realidad ¿por qué no estamos haciendo estas preguntas? Pero en realidad no es por eso. Pero creo que porque lo que hemos visto en los últimos meses en una campaña tan mala ha sido precisamente las limitaciones del personaje, ¿no? en el esquema político. Ahora, ese es un punto. Y las limitaciones de la gente a la que conoce y con la que trabaja. Es decir, nos hemos enfrentado a las limitaciones de la mitología del señor de derecha eficiente. Hay limitaciones bastante serias. Eso está muy claro. Cuando de aquí en adelante les digan que una cuestión colectiva constituida por empresarios es más eficiente, no. Mienten. Claro, mienten. Eso es claro. Claro. Sí, pero hay un montón de gente que quiere creer que eso es así. Pero creo que hay sí otras mitologías que van saliendo del camino. Primero, de nuevo, digo, su adaptación al Perú, la compresión o descompresión que ha necesitado para entrar en esto ha sido trabajosa, difícil y todo,
pero yo creo de que por ahí ha terminado agarrando el swing relativamente tarde. Pero la otra constatación, aparte de ver de que su partido, su grupo como institución funcionaba bastante mal, que hizo una mala campaña y todo esto, es que es posiblemente uno de los candidatos más lecheros, más sortudos en la historia política del Perú. Eso sin duda. Entonces, Sin duda. si esa suerte, si esa leche lo sigue como presidente, Bien, bueno, estamos bien para todos, bien para todos. ya ganamos. Claro, o al revés, ¿no? Porque el problema con la suerte es cuando te va bien en una ronda, te va mal en la siguiente. Entonces, si le ha ido tan bien en la campaña, en una de esas nos vamos Otro de de los mitos que Oye, yo estoy viendo acá con la oposición, ¿qué pasa? otro de los mitos Sí, que es se ha roto verdad, Roque eso es verdad, pero mira, le fue bien cuando estaba de bajada. Sí. Cuando Guzmán empezó a subir y PPK empezó a bajar, Así es. estamos hablando de la primera vuelta, y ya estaba orillando el 8%, en fin, había desesperación entre la gente que estaba con él. En ese momento, por la coalición que hubo, ¿no? Donde estaba el APRA y el Fujimorismo, etcétera, lo bajan a Guzmán. Lo bajan, que fue una de las cosas más corruptas que he visto en los Esta es últimos una de años. las. Claro, si alguien puede preguntar que hay fraude, sí ha habido. Y Bueno, eso es. sí, claro. Así es. Entonces, sobre el cadáver político de la campaña de Guzmán viene inmediatamente el saqueo de los votos, ¿no es cierto? Se produce el saqueo. Y el que estaba mejor colocado Para para sacar lo más fue él. Claro. Entonces, eso le permitió crecer inmediatamente. Es como Luego, es que casi como decir que se le murieron los pies. sí, luego, sí, exacto. Luego viene el otro aspecto. Verónica Mendoza empieza a hacer una campaña realmente notable. Y del 1,5%, Increíble. que sumados todos y mojándose para pesar un poco más, tenían del 1,5% que todo el Frente Amplio podía poner en la balanza. Con todo lo que tenían, ¿ah? Y como digo, eso era todavía dándoles un cierto crédito. Ella, sobre la base de una campaña sin recursos virtualmente, a pura fuerza del Remonta, trabajo sí. personal, remonta, conecta, avanza y da toda la impresión de erigirse como una formidable oponente para la segunda vuelta. Y ahí viene el miedo. Ahí viene el miedo de todos. Y es en ese momento donde empiezan también muchos a pensar en votar por Kuczynski para que pueda pasar a la segunda vuelta. Y lo logra relativamente poco, ¿no es cierto? Ahí Verónica, de paso, no tuvo un buen remate. En la primera vuelta no tuvo un buen remate, no zanjó a tiempo con Maduro, no visitó a tiempo a Mujica, no hizo un conjunto de cosas que debió haber hecho, lo que quizás del fondo no está mal, tiene 5 años para aprender bien, y se quedó. Pero Kuczynski aprovechó de ese miedo para terminar de recolectar los votos que tenía y poder pasar a la Pero segunda esa es vuelta. obra de Kuczynski, no. Sí. No, Claro, estoy esa es la hablando de pregunta. la suerte. No da la Claro. idea. Estoy hablando de la suerte, estoy hablando de la leche. Es la leche. Y la leche luego- de No, Kuczynski. cuando dice recolectó hay una acción. Claro. Entonces, y justo le cayeron. Podría ser mejor. No, Él pasaba por ahí y le cayeron. Mira, hay gente, Sí, porque recolectó suena hay que gente en hizo este chamba. mundo que cuando llueve sopa lo agarra con tenedor, ¿ya? Entonces, en su caso, digamos que él tenía pailas, ¿ok? Estaba justo paseando con pailas y pudo entonces recolectar todo eso. Entonces pasa a la segunda vuelta y ya, y ahí está Keiko Fujimori. Claro. Y ahí está Keiko Fujimori. Ha sido totalmente atípico. Entonces Esto no ha ocurrido en ningún sí, sitio. el existencialismo retorna, ¿no es cierto?, a la fila democrática, a la izquierda y todo, pucha, diablo, todo votar por Kuczynski, la derecha, Dios mío, ¿no es cierto? ¿Para qué nosotros hemos leído a Marx, al Althusser cuando éramos jóvenes, a Derrida, todo el resto de gente, y ahora tenemos que enfrentar... costó duro. Sí, Ahora costó, tenemos que votar por la pero Sandra. claro, conforme iba avanzando, Claro. y conforme Keiko Fujimori se sentía ya ganadora, y la suavecita del seminario en Harvard, Claro. y Que de la mochila y se todo, dibujó. empieza a haber una metamorfosis, Claro. y va saliendo la caudilla arrogante y todo eso, y está constantemente hablando como si la gente pensara de que ella puede tener un problema de Parkinson, que no le va a temblar la mano para esto, no le va a temblar la mano para otro, no le va a temblar la mano para nada. Entonces, arrogante, autoritaria, y sale básicamente despreciando a Kuczynski, y básicamente le saca el ancho en el primer debate.
Entonces, es en ese momento cuando finalmente toda la angustia existencial se concreta en una movilización. Una movilización que ha sido una de las cosas más extraordinarias que yo he visto en una contienda electoral. En un poquito más de una semana, 8 días, 9 días, se cambian 7 puntos porcentuales. Una semana. Y no solamente esos 7 puntos porcentuales, sino que la tendencia era porque ella había roto el empate y estaba creciendo. Y eso es muy difícil de contrarrestar. Y no solamente se contrarresta, sino lo suficiente como para Si hubiera habido más tiempo, ¿tú crees que era más la diferencia? ¿O de repente se volteaba? Bueno, yo creo, ya la X se había cruzado un día antes, en el tracking, ¿no es cierto? Se había cruzado un día antes, y digamos, ya hubiera dependido mucho de la intensidad de la campaña porque ha habido un grado de ausentismo. Posiblemente con una mayor movilización se hubiera conseguido bajar considerablemente ese ausentismo, se hubiera conseguido otras cosas. Pero eso ya es una especulación, claro. No sabemos qué va a ser. Siempre especulamos qué pasaría si la campaña durara unas semanas más, ¿no? Sí. Siempre de hecho, ¿qué pasaría en este caso si hubieran estado Guzmán y hubieran estado Acuña, ¿no? Esta cosa sería totalmente... Acuña estaba de bajada completamente. Se fue cuando lo sacan tenía 3%. Pero igual pues el escenario era otro. Si Guzmán pasaba la segunda vuelta, como era probable, yo creo que lo hubiera derrotado con mucha facilidad Keiko Fujimori. ¿Sí? Y creo que la diferencia hubiera sido considerable. Porque además tenía menos resistencia que... No tenía resistencia. No tenía resistencia, además porque era la novedad. Y eso pesaba un montón. Pesa un montón en nuestro caso, ¿no? En el caso de... Ahora, esto que vamos a ver, bueno, nos hemos quedado con la pregunta así, no tenemos la menor idea de quién podría ser el primer ministro de Kuczynski. Qué loco, ¿no? Porque, o sea, podrías decir, puede ser Torne, pero lo escuchas hablar 10 minutos y te das cuenta que en realidad debería ser ministro de absolutamente nada, el señor. Entonces, ok. Vamos a olvidarnos un rato de eso y vamos a ver a quién tiene al frente. ¿Qué cosa queda del fujimorismo? ¿Ok? No, queda bastante. No, claro, pero ¿cómo, o sea, qué es lo que queda en el fujimorismo de cara a los próximos 5 años? Y lo que conversábamos hace un rato de cómo se puede negociar por capítulos y todo esto de acá. Lo hacemos en el siguiente bloque.